hoy, martes 22 de junio del 2021, en la asignatura de Mecánica de Fluidos Computacional para la carrera de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Siendo por favor esa la introducción, voy a verificar la asistencia, por favor. Un segundito, estaba preparando unos documentos que tengo que mostrar a ustedes. Estamos hoy 22 del 06 del 2021. Araujo. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Atarihuana. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. Camacho. Buenos días, presente. Buenos días. Señor Chela. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Señor, me toca, señor Escobar. Buenos días, presente, profe. Buenos días. Señorita Gallegos. Señor Hernández. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Señor Isa. Señor Isa. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, señor Isa. Señor Jacome. Señor Jacome. Señor Márquez. Profe, Wagner está saliendo ahorita. Buenos días, doctor, presente. Márquez, ¿es usted? El que me responde Wagner es Márquez, ¿no? ¿Quién me respondió, por favor? Señor Márquez. Yo estaba respondiendo, buenos días, doctor, sino que estoy yendo ahorita en el carro ya a la casa, ya no llego. Bueno. Una cita en el dentista. Bueno. No sé, ¿qué le coloco? ¿Presente o no presente? Bueno, trate por favor de revisar las clases. No sé qué colocarle realmente. Señorita Jaramillo. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Señor Murillo. Presente, buenos días. Buenos días. Señor Padilla. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Señor Quiripangui. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Señor Serrano. Presente, Inge, buenos días. Señor Simba. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Ya, deme un segundito, nomás voy a responder la llamada que recibí de urgencia. Vamos, por favor, a continuar. Por favor, mientras yo busco el documento, les escucho inquietudes, por favor, al respecto de la clase de ayer. Estuvo un poco acelerado, pero
considero que sí pueden ustedes revisar las presentaciones y eso les ayuda un poquito a revisar después de clase. Entonces, inquietudes, por favor, mis estimados estudiantes. Sí, profe, una consulta más que todo para ver si hice bien. A mí me estaba ocurriendo el mismo error que le había mostrado ayer, pero ya después yo lo que tuve que hacer fue crear la superficie para poder al momento de aplicar el blocking, tuve que primero hacer las superficies en todas para que me coja de la manera correcta los nodos. ¿Ya? ¿Habría algún conflicto de aquí para que se creen las mallas o es solo un paso adicional que estoy haciendo? El de crear la superficie. Sí. A ver, normalmente no es necesario, pero hay versiones en las que puede estarle pidiendo. Entonces, ustedes vieron, incluso un compañero de ustedes me preguntó, me dijo, profesor, se olvidó de colocar la superficie. Y yo le dije, sí, o sea, podemos hacer ese paso, o en este caso podríamos omitirlo. Entonces, es un paso, digo, puede ser, porque en algunas versiones pueden necesitar y en otras versiones no necesitarlo. No obstante, ¿por qué no lo hice ayer? Era justamente para mostrarle de eso, porque en los 3D no se crean la superficie. O podemos no crear el body, o sea, el cuerpo en sí podríamos no crearlo. Entonces, es esa la razón. Entonces, si a usted le funciona, si a usted no le funcionó sin crear la superficie y le funcionó creando, obviamente en el caso de usted sí es necesario hacerlo. Profe, disculpe una pregunta. Claro. Ahí que le corté. Lo que pasa es que a mí me pasó exactamente lo mismo. Discúlpeme, deme un segundito nomás. Bueno,
Aló, ¿me escuchan, muchachos? Disculpen que ese ratito me ponen a preguntar cositas. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, me decía, por favor, el estudiante que me estaba diciendo algo. Sí, profe. Le decía que a mí también me daba problemas por eso de crear el bloque y la única manera era creando superficies. Pero ya al momento de hacer las paredes, estas paredes no se guardan como edges, sino como extraño o bloqueado, algo así. Entonces no sé si eso afecta, porque por ejemplo, le puedo mostrar, profe, perdón. Claro, muéstrame, por favor. Un momentito. Ya, pues veamos incluso la versión que está utilizando. Está utilizando... La 2021. Eso puede ser las diferencias. Entonces, por ejemplo, me daba problemas hasta para asociar, al momento de realizar la malla, por asociar mal, se hizo así. Entonces, lo que le decía es que aquí en las boundary conditions se crea de esta manera. Aquí se crea se le crea como mixtos. Exacto, y vuelta a la superficie de espera se queda aquí en edges. Entonces, no sé si eso da problemas al momento de hacer en Fluent alguna cosa. Sí nos puede crear un problema, pero podemos crear la condición de contorno ahí. Eso, profe. No habría problema, le creamos la condición de contorno ahí. ¿Cómo le crearía? O sea, hágale clic ahí. Vaya donde me dice mixes. Ponga donde dice cualquiera de los deleted, por ejemplo. Ahí dice create new. Y ahí le pone como condición. O sea, aquí le puede poner nada más pared y nada más. Y le pone la zona. No sé si es el problema de la versión, podría tratarse. Pero en ese caso le soluciona, le coloca 1 y ya se le importa la zona esa, como boundary condition. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Muy bien, ¿alguien más, por favor? Ya, muy bien. Ahora vamos a iniciar, por favor, ya con simulaciones. Entonces, va a quedarnos una tarea. Lo voy a describir ahora, pero no voy a darles aún. Les voy a describir la tarea para que puedan entregarme la próxima semana. Es una simulación sencilla, obviamente todos los elementos para que puedan hacer eso. Voy a entregarles, ¿sí? Por favor. Entonces voy a hacer una descripción, o sea, y veamos cómo estamos, por favor, para que ustedes se autoevalúen cómo están en las destrezas. Siempre hago esta parte con la finalidad de, si ustedes no saben algo, es momento de que me soliciten aclaración, ¿no? Muy bien. Estamos iniciando con simulaciones. Ahora vamos a iniciar ya simulaciones de mecánica de fluidos computacional. Un segundito. En el expediente. Ya, entonces revisemos por favor. Nos encontramos aquí mecánica de fluidos computacional. Vamos a iniciar los casos de convección, advección. Sí, ya, en este caso no está mal. Convección, advección. ¿Qué es lo que sucede? Para estos subinsumos que deben tener, o sea, que todos ustedes deberían conocer para esta partecita, es que todos ustedes ya están familiarizados, insumos, voy a colocarles, todos ustedes ya están familiarizados con Fluent, pueden realizar
realizar mallas 2D con obstáculos. Los obstáculos son estos que nosotros colocamos, si vieron el cuadradito, el circulito que colocamos ayer, esos son los obstáculos, sí, que vamos a colocar. ¿Por qué? Porque esos son aquellos que van produciendo una turbulencia y van creándonos un fenómeno interesante. Entonces, esta partecita son sus insumos. Y obviamente, el último caso es que pueden procesar resultados para obtener contornos un segundito. Ya, contornos, gráficas XY, gráficas de XY y resultados puntuales. Sí, en teoría vamos a ver, por favor, vamos a revisar qué ecuación se resuelve, mis estimados amigos, cuando ya se va a considerar el movimiento del fluido. Antes teníamos un sólido y le caracterizamos térmicamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ecuación nos aparece aquí, por favor? Hablábamos siempre de 3 ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? ¿Se acuerdan? Conservación de energía. No, la primera. Pero me dijo conservación. ¿De la masa? Conservación de la masa, perfecto. El otro... ¿Qué otra conservación tenemos? Conservación del momento. Conservación del momento. Del momentum, ¿no? El momentum. Entonces, en la conservación del momentum, esto es conocido por una particularidad. O sea, hay un estudio que estudia ya la ecuación constitutiva, o sea, de cómo se comporta el fluido, de que es un fluido deformable. No voy a caer en esa parte por lo que no quiero cansarles. No obstante, vamos a ir analizando varios aspectos de la ecuación. Pero la ecuación que configura la ecuación de momentum más el estado constitutivo del fluido es la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, esta es la ecuación que vamos a resolver y esta es la teoría que ustedes deberían conocer. ¿Ya? Vamos un poquito a hablar al respecto de un factor. Déjenme ver dónde está mi lápiz. Solo he estado yo bien perdido. A ver, vamos a ver. Recuerden, por favor, vamos a hablar de los regímenes que hay que existen para el análisis de la turbulencia. ¿Sí? Vamos a hablar de un término llamado aquí, que ustedes ya lo conocen bien, turbulencia. Entonces, en la turbulencia, por favor, tenemos el flujo laminar y tenemos el flujo turbulento. Sí, por favor, una pregunta básica de mecánica de fluidos. ¿Con qué Reynolds trabajamos cuando tenemos flujo laminar, por favor? Menor a 2300. Es un promedio de que Reynolds debe estar menor a 2000 o 2300, como dice el compañero, alrededor entre 2000, 2300, 2500. Hay un transitorio, o sea, un estado inestable que tenemos como el compañero muy bien dijo, entre 2300 a unos 4000. Y turbulento, por favor, ¿en qué Reynolds tenemos? Mayor a los 4000. Mayor a los 4000. Muy bien. ¿Qué significa que el flujo sea laminar? Es que nosotros tenemos un obstáculo
las líneas de flujo alrededor de este obstáculo van a venir así, sin deformarse. ¿Sí se dan cuenta? Entonces pasan de esta forma y obviamente no crean vorticidad. En cambio, cuando existe un régimen turbulento, el flujo, existe demasiada energía cinética en el fluido que comienza a crear los llamados remolinos. Sí, y aparece en el flujo estos remolinos productos de la alta energía que tiene el fluido. Entonces estas líneas, en vez de comportarse como líneas rectas, como los vemos aquí, se comportan se comportan como unos llamados en inglés vortex. En español lo podemos decir remolinos. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros vamos a tratar de capturar. Mire, pónganme mucha atención porque he visto varios foros y varias personas que no entienden sobre la temática y que preguntan a veces cosas de los foros tonteras y les mandan al carajo. O sea, expertos de otras partes del mundo que no tienen paciencia les mandan al carajo. Cuando yo tengo esta parte de la turbulencia que está asociado a la predicción de los remolinos, puedo yo predecir a través de modelos de turbulencia como pueden ser, es modelar la turbulencia. ¿Se dan cuenta? Tenemos estos remolinos. Yo puedo tratar de predecir y ahí agrego la ecuación de la conservación de la energía, pero basado en principios de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces aparecen modelos para modelar la turbulencia. Entonces estos son los llamados RANS, que son los modelos de RANS, es Reynolds Average Navier-Stokes. Repito, Reynolds Average Navier-Stokes. Pueden tener los modelos LES y un montón de modelos. Incluso yo tengo un propio modelo de Edgar Cando que es un RANS modificado que utilizo yo. O sea, modifico un modelo propio para poder predecir la turbulencia. Entonces, estos modelos se utilizan, por favor, que están en el programa, estos modelos se utilizan cuando yo quiero predecir la turbulencia. O sea, cuando existen fenómenos en los que se van a producir los remolinos de esta forma. Entonces, durante el flujo que viene, el flujo va yéndose así, va yéndose el flujo de esa manera, que es un fenómeno súper complicado de predecir. O sea, modestia aparte, como les he mencionado, la parte más complicada de modelar es mecánica de fluidos. Entonces, nosotros tenemos estos remolinos que nos crean, que se producen por la alta energía cinética y que es necesario modelarlos. Pero nosotros vamos a iniciar por esta clase con flujo laminar. Entonces, este flujo laminar, nosotros resolvemos en el programa por los métodos que llaman DNS, que se llaman solución directa de Navier-Stokes, Direct Navier-Stokes Solution. ¿Estamos? Entonces nosotros no se modela la turbulencia, mis estimados amigos. Nosotros lo que hacemos es colocar directamente, resolver la ecuación de Navier-Stokes, que voy a mostrarles a continuación, se resuelve y no se considera la creación de los remolinos. Entonces, en esa predicción, nosotros resolvemos el flujo laminar, o sea, no se predice. ¿Estamos claros? Por favor, señor Chela. Sí, profe, sí estamos claros. Entonces nosotros, hay varias personas que con el pasar de los tiempos, incluso hay foros, y ya he visto que les meten unas carajeadas, preguntan, ¿con qué modelo de turbulencia se simula el flujo laminar? Y les meten una carajeada que con justa razón, en inglés obviamente, les dicen, o sea, vayan y cojan un libro básico sobre simulación y se darán cuenta de que la atrocidad que están preguntando. Es porque cuando yo vengo al programa, voy a correr Fluid. Nosotros voy a abrir solamente el caso, vamos a correr justamente los casos. Yo vengo aquí en esta parte. Un rato que se cargue. Entonces, yo vengo aquí, por favor, ustedes vamos a ver a General. Voy a cargar, está cargándose aún. Read, voy a leer una malla cualquiera, o sea, el cuadradito que teníamos antes. Ya, cuando ven aquí los modelos, aquí les puse en viscosidad, les da la opción de que ustedes seleccionen los diferentes modelos de turbulencia que podemos utilizar. Entonces, ¿qué son? Por ejemplo, RANS es Reynolds Average Navier-Stokes. Poquito a poquito voy a ir introduciendo.
Entonces, estos los RANs son K epsilon, K omega, transition K omega SST, el Reynolds stress, y estos que son SAT y LES son modificaciones de los métodos de LES, que voy a explicar un poquito más adelante sobre lo que es cada uno de ellos, pero no voy a caer en teoría porque es una matemática bastante complicada. Voy a enseñarles un poco más a utilizar y saber los conceptos. Pero esa parte es importante. Entonces, cuando ustedes colocan aquí laminar, hay gente que pregunta qué modelo de turbulencia se coloca aquí. Esto no es ningún modelo, se resuelve por el método directo la ecuación. Vamos a ver, si estamos claros aquí, por favor, entonces vamos a iniciar. Ahora, como por favor, en la ecuación de la energía que vamos a tener, ¿no es cierto?, para el flujo laminar, o sea, lo que sería conservación de la energía, ahora ya no solo va a darse la difusión del calor. ¿Por qué? Porque considerábamos el principio de transferencia de calor, que dice que el calor va a ser igual a la conductividad térmica por el diferencial de la temperatura dividido para la distancia x, y esto es en x multiplicado por el área. Entonces decíamos que el calor va a moverse así, y esa es la difusión. Ahora lo que nosotros tenemos que considerar es que es un fluido. Entonces, cuando un fluido está en movimiento, recordemos termodinámica. ¿Cómo transporta un fluido la energía? ¿A través de qué propiedad? Señor Kirupagi. No recuerdo, Inge. Muchas ustedes, yo no sé, a veces me quedo sorprendido, pero cada vez que le pregunto termo, a ver, ¿qué propiedad, la temperatura, qué me mide? Señor Kirupagi. La entropía. Estamos yendo por el mejor camino. No se preocupe, yo voy a reforzar. Ya, nosotros, por favor, la temperatura es una medida de la energía interna de un fluido. La entalpía es una... ¿Qué me mide, por favor, la entalpía? Señor Araujo. Un tipo de energía. Me cogió flojo igual, profe. No saben, me preocupa muchachos. Me preocupa. Vamos a ver, ¿qué es los conceptos de lo fundamental? La temperatura es una medida de la energía interna de un fluido, de una determinada sustancia. Por eso lo podemos caracterizar a sólidos, a fluidos y a fluidos, a cualquiera de los dos, sean gases, líquidos o en su propio estado sólido. Podemos caracterizar a través de eso. Cuando existe la entalpía, es una propiedad que se caracteriza de la energía interna más el trabajo necesario que tiene el fluido para moverse. Por eso es que es energía interna más PV, que es la energía que tengo de presión por el volumen. Entonces el fluido necesita realizar un trabajo para moverse, y esa energía es la que caracterizo por la entalpía. ¿Estamos claros? Señora Tarihuana. Señora Tarihuana. Sí, pero más claro sí, porque yo también estaba un poco... Ya, espero que les ayude. Es que somos de conceptos, muchachos. O sea, el fluido, o sea, yo por ejemplo, el fluido tiene, vamos a imaginar, a cualquier cosa, que tengo una goma, ¿ya? Yo cuando le mido la temperatura de esto, yo caracterizo la energía interna que tiene este fluido. Es un indicador de la energía interna. Entonces, cuando un fluido se está moviendo, tiene energía interna más el trabajo necesario para poder moverse. Por eso es energía interna más PV. Y de esa manera caracterizamos. Entonces, en un determinado volumen de control, que va a ser en este caso la celda, que le dibujé en esta forma, no hay problema, tiene que ingresar este calor QX, tiene que salir el calor QX más el D QX de X, y tendrá que ingresar una cantidad de entalpía, y salir una cantidad de entalpía, más el diferencial de la entalpía que se habrá producido. Entonces ahora la entalpía es una propiedad. Cuando considero esa ecuación así, esta es la famosa ecuación
de la convección-advección. Entonces, ¿cuándo debo considerar cuando hay un fluido? Porque cuando están sólidos, la ecuación que gobierna, que gobierna es la difusión del calor en eso, o la distribución de las temperaturas, es la conducción. Pero cuando es un fluido y se está moviendo, entonces yo debo considerar que va a tener una conducción más lo que se va a producir debido a la energía, a la entalpía que va a ingresar a la celda y que va a salir. ¿Estamos claros? Señorita Jaramillo. Sí, profe. Ya, entonces es importante. Entonces vamos a ver cómo queda la ecuación. Entonces estamos hablando, por favor, las tres conservaciones que siempre hemos hablado. Conservación de la masa, conservación de la energía y conservación de la energía. Para este caso, para caracterizar la temperatura, vamos a hacer la convección-advección, que va a considerar la difusión del calor más el movimiento de la energía, de la entalpía, que el fluido necesita cargarse. Entonces, esos principios de termodinámica son fundamentales, o sea, necesitan ustedes saber, si no incluso pueden estar perdidos. Esto, por favor, muchachos, de suma importancia. Sí, entonces vamos a iniciar, por favor, con el primer caso, flujo laminar. Pasado la siguiente semana, vamos a iniciar ya con flujo turbulento y vamos a introducirnos en lo que son los modelos de turbulencia. Entonces, por favor, cuando les pregunte cómo se modela el flujo laminar, ustedes tienen que decir, es la ecuación de Navier-Stokes resuelto por el método directo, DNS. ¿Estamos? ¿Sí me hice entender, por favor, mis estimados amigos? Señor Serrano. Sí, está claro. Ya, entonces, por favor, vamos a ver estas ecuaciones, muy rápida forma. Esta es, por favor, un segundito. Ya, la ecuación de Navier-Stokes y ecuación de la energía. Vamos a ver aquí una simulación muy básica. La malla que ustedes tienen del cuadradito, ustedes pueden ver la inyección de un fluido que podemos tener ahí a través de una simulación sencilla, ¿no? O sea, de cómo se puede agregar. Entonces, fíjense ustedes cómo se da el movimiento. Ahora, nosotros jamás en la anterior parte consideramos el movimiento en sí del fluido. Ahora se mueve, o sea, la celda interior se mueve como ustedes lo estamos viendo. Y por eso he colocado esta animación. ¿Preguntas, muchachos, por favor? Ya, esta, por favor, es la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. Por favor, ecuación de cantidad de movimiento para fluidos, ¿qué ecuación es? Señor, voy a ver a alguien que no haya mencionado. Padilla. Sí, ¿Qué ecuación es? Le di un nombre del autor. La ecuación de Navier-Stokes para conservar. Perfecto, es la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, la ecuación de Navier-Stokes tiene tres términos, mis amigos. Pónganme atención. No vamos a detenernos a analizar así como se dice que bestia tan detenidamente, pero si ustedes lo entienden, podrán escuchar a gente ofertando cursos de fuera de la poli y que hablan barbaridad y media. Entonces, ustedes, si entienden los cursos, si ustedes tienen las ecuaciones, ustedes podrán hacer sus simulaciones, incluso dar estos cursos sin ningún inconveniente.
El primer término que nosotros tenemos aquí se le conoce como el término de inercia. ¿Ya? Este me relaciona, por favor, es la derivada de la densidad con respecto a la velocidad al cuadrado, o sea, en su propia dirección, derivada con respecto a la variable en x, o sea, si estamos en x, y luego más la derivada de la densidad multiplicado por la velocidad y multiplicado por el término el otro componente de la velocidad. U es la velocidad en x, b es la velocidad en y. Entonces este es conocido como el término de inercia. Este es el de presión. Y este es el viscoso, el término viscoso. Entonces aquí, ¿por qué de el viscoso? Porque usted puede ver aquí incorporado la viscosidad, en el cual vamos a considerar. Cuando simulamos fluidos no newtonianos, que esto sí no creo que alcancemos a resolver en el curso, nosotros ingresamos la función de la viscosidad porque ya no cumple la ley de Newton, no es constante. Entonces, esta proporcionalidad no se va a cumplir. Y nosotros vamos a agregar aquí directamente el diferencial de x con respecto al tensor de deformación y le planteamos esto. Entonces, estos son los tres términos a considerar. Inercia, por favor, el que tiene la densidad. El presión es aquel que está considerando la presión. Y viscosidad, el término viscoso es aquel que considera la viscosidad. ¿Estamos claros, por favor, señor Murillo? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces vamos, por favor, esta sería la ecuación en el otro eje, o sea, la primera está en X, el otro está en Y. Fíjense, por tenemos aquí es V, acá tenemos B al cuadrado. Y tenemos aquí en una fórmula más sencilla simplemente. O sea, expresado la ecuación, esto no voy a detener para que sea continuidad. Entonces, la ecuación de continuidad que ustedes van a encontrar en los artículos y libros es conservación de la masa. Es muy sencillo, la relación de la densidad por la velocidad es igual a 0. Punto. Para algunos casos, cuando resolvamos cavitación se van a dar cuenta que este término no vale 0. Ya voy a tener que explicar. Entonces, tenemos esta ecuación. Entonces, tenemos la ecuación a modelar. Fíjense, tenemos cantidad de movimiento en X, Y, ¿sí? O Navier-Stokes en X y Y, más continuidad. Tenemos 3 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Tenemos U, tenemos B y tenemos el diferencial de presión con respecto a X. Entonces tenemos tres ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Estamos? Entonces eso es lo que nos crea a nosotros un problema. Tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces eso nos crea a nosotros un problemita. Y nosotros no se puede resolver de manera fácil, o sea, entonces por eso utilizo métodos numéricos para resolverlo. Entonces, la ecuación de la energía, como habíamos dicho, vamos a considerar que va a ingresar, fíjense ustedes, la entalpía, que va a movilizarse con el fluido, y obviamente la conducción del calor. Entonces tenemos el término de la advección, que es aquel que va moviéndose, el fluido con su velocidad va moviéndose y que tiene una entalpía. Y el de la difusión, que es aquel que nosotros ya vimos. Entonces, esta es la ecuación de la energía. Antes, cuando tenemos sólidos, muchachos, recuerden que nuestra ecuación solamente era esto, ¿no es cierto? Ahora le hemos agregado, por favor, este término cuando existe movimiento por el fluido. ¿Estamos? Y obviamente, ¿qué término me influye? Velocidad, densidad y la entalpía, que no es una propiedad que yo debo caracterizar. Yo no necesito darle al programa. ¿Por qué? ¿Qué es igual a entalpía? Energía interna más presión por volumen. Entonces, esto es una propiedad que se calcula. Esto se calcula y es la única propiedad que deberíamos dar, densidad. ¿Estamos claros? Entonces, como inputs que debo dar a mi solución para que se resuelva este término, antes teníamos conductividad, Cp, que es capacitancia térmica, y ahora debo agregar la densidad. Y se acabó. Porque con esos términos que yo le habré dado, puedo resolver la ecuación. ¿Sí? ¿Preguntas, inquietudes? Por favor, comentarios. Díganme algo. No me hagan sentir solo. Profe, una pregunta. Claro, la entalpía y la energía interna
pero no, o sea, metemos al programa, pero no como eso, sino como, porque eso no se puede medir, o sea, no normalmente, o sea, La entalpía. Más difícil medir, digo yo. ¿Qué propiedad me decía, por favor? La entalpía y la energía interna. Pues la entalpía la entalpía se calcula, porque es energía interna más PV. Energía interna es CP, es calor específico a volumen constante, más más la presión por el volumen. Entonces, toda la entalpía se calcula. No es necesario dar ese input. Entonces, por eso tenemos en propiedades que ingresamos la densidad. ¿Estamos? Sí, entiendo. Entonces, tiene que estar claro. Esta es la ecuación. Yo les voy a enviar, por favor, en la prueba. Tienen que tomarles estas ecuaciones y van a estar. Es con libro abierto, muchachos. Las pruebas, presentación de abierto, todo. Pero esta ecuación es necesario controlar. Entonces, yo puedo hacer una pregunta. Por favor, indíqueme la ecuación que se resuelve cuando simulamos el movimiento de un fluido de flujo laminar influenciado por la temperatura. Entonces ustedes dicen, ¿eso es Navier-Stokes? Me muestran esta ecuación de aquí y obviamente con esas tres ecuaciones, es Navier-Stokes y continuidad. Y al distributivo de temperaturas utilizamos la ecuación de convección advección. ¿Estamos claros? Entonces esto es lo que se resuelve. Si quisiéramos hacer como es un curso más estricto, lo ideal es que nosotros resolvamos estas ecuaciones. O sea, esta es la ecuación, listo, determinemos dominios y resolvamos por métodos numéricos, que ya lo hemos hecho incluso en cursos anteriores, en cursos anteriores ya lo hemos hecho. Ya lo hicimos. Entonces, no sería mucho problema. ¿Estamos? ¿Preguntas, inquietudes? Profe, sí, disculpe. Aún no entiendo muy bien como que el efecto que tiene el término de advección. Ya, vamos a imaginar como le había dicho en la parte anterior. Yo tengo la celda, ¿no es cierto? Entonces, antes, como esto era un sólido, aquí ingresaba el calor Q de X, ¿no es cierto? Entonces ingresa un calor Q de X y sale un calor Q de X, es el mismo calor más el diferencial de calor con respecto a X. Esta diferencia, o sea, cómo este calor afectó aquí o cómo ingresó, esto es la difusión. Entonces le hablábamos que esto es este término, el diferencial de Q con respecto a X es igual a Q de T de X, que esto es por difusión de calor. O sea, es el mecanismo por el cual se da esto es difusión de calor. ¿Estamos, señorita Jaramillo? No, profe Gallegos, sí, estamos claros. Entonces, así es como ingresa, o sea, cómo se da la difusión, ¿no es cierto? Pero ahora y antes como era sólido, no hay otro mecanismo más de cómo ingrese calor, ¿no es cierto? Pero ahora sí, lo que pasa es que en estas fronteras que están definidas, en estas fronteras puede ingresar una entalpía, o sea, un fluido que va a estar con una entalpía. Entonces, este término va a salir por acá, o sea, esta va a salir acá y va a ser el término que nosotros tenemos aquí. Entonces, el fluido está moviéndose, entonces ingresa una cantidad, aquí está mal explicado H, ingresa el fluido con una cantidad de masa y sale ese mismo fluido con una cantidad de masa, pero con otro nivel energético. ¿Estamos claros? Sí, ya. Entonces, este es el término que trata de predecir eso, o sea, que ingresa el fluido a la celda y va a salir, entonces ingresa con un nivel energético y sale con otro nivel energético. Ya. Muchas entonces, gracias. obviamente, ingresa el flujo másico aquí, ingresa el flujo másico acá, y por eso, este término de aquí representa en X, este término de aquí representa en Y. Si estuviéramos en Z, tuviéramos que considerar un diferencial de la densidad por la WH dividido para dz, que sería el término de Z, o sea, la variación de la entalpía en el eje Z. ¿Estamos? Sí, profe. O sea, sería como que el cambio energético que tiene el fluido cuando pasa por ese elemento. Perfecto. Podríamos definirlo así. Es el cambio de nivel energético. Entonces el fluido, recuerden, el fluido al estarse moviendo tiene una energía interna y necesita hacer un trabajo para moverse. Entonces eso es la entalpía. Es de energía interna más trabajo.
Entonces, eso es por eso yo le caracterizo así un fluido moviéndose. Entonces, eso es lo que va a cambiar. O sea, ingresa en la celda y sale. Y esto crea, tenemos el término de la advección, como antes le había dicho en la otra ecuación, tengo aquí la advección y tengo la difusión. Entonces, son los dos términos que me aparecen para correr esta parte. Ya, listo, profe, gracias. No se preocupe, más bien muchas gracias por preguntar. Entonces vamos a ver. Entonces, hasta aquí nomás esta parte, lo que le había mencionado, tenemos cuando tenemos tenemos que resolver, es un caso no lineal, bueno, ya vimos eso en análisis numérico, son 4 ecuaciones cuando yo tengo, cuando yo estoy en dos dimensiones y 5 ecuaciones cuando están en 5 dimensiones. Entonces hay un problema de continuidad. Y H y T dependen de la energía interna. Entonces necesitan una ecuación constitutiva y obviamente es necesario simular la turbulencia que ya vamos a ver más adelante. Entonces vamos a iniciar con flujo laminar. Entonces vamos a ver, por favor. Vamos ahora sí al programa. Si me han entendido, vamos a correr la primera simulación y luego vamos a mallar. Sí, por favor, vamos a utilizar una malla que ya hemos utilizado para ver el primer caso. Voy a venir aquí, por favor, estoy en EPN, trabajo con ustedes de EPN, pregrado, dinámica de fluidos. Vamos a crear una carpeta en ejercicios, voy a crearle flujo laminar. Es laminar flow, o podemos crearle, perdón, se me tapó el oído, flujo laminar. Y vamos a crearle convección, advección. Para esto vamos a utilizar la malla que ya antes ya habíamos utilizado, el cuadradito. Entonces vamos a venir, por favor, aquí, coloco la malla que tenemos del cuadrado, creo que le llamé o square, cuando no me acuerdo que en esta clase creo que es cuadrado. Vamos a crearle aquí. Y vamos a dirigirnos, por favor, a crear el siguiente caso. Vamos a tratar de mostrar cómo se mueve un fluido. Simulación 1. Simulación 1. Es convección natural. Convección natural. ¿Cómo se da, muchachos? Natural. ¿Cómo se da la convección? ¿Cómo se da la convección natural? ¿Por qué se mueve el fluido? Por movimiento propio. Bueno, está bien, muy bien el que me respondió. Señor Serrano, ¿usted? No, Padilla. Muy bien, señor Padilla. Sí, o sea, está bien propio, pero podríamos decir que se mueve por la existencia de la diferencia de densidades que se van a producir en el fluido. Obviamente esa diferencia de densidades se da por la diferencia de temperaturas que hay. Y principalmente por el efecto de la gravedad. Entonces la gravedad es aquel que produce, cae por la gravedad y luego sube por la diferencia de densidades. ¿No es cierto? Sí, muchachos. Sí, profe. Ya, entonces vamos a ver. Este es el caso, este es un flujo, voy a colocarle aquí, esto es, como habíamos dicho, simulación, es de flujo laminar, primera simulación, flujo laminar, y con ecuación de convección, difusión. Sí, entonces vamos a ver la convección, difusión. Entonces el caso aquí a correr en esta parte es convección natural. Obviamente existen fuerzas de cuerpo. ¿Cuáles eran las fuerzas de cuerpo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son las fuerzas de cuerpo? Gravedad, ya. Aquel que ejerce la gravedad, la fuerza gravitatoria, gravedad y densidades. Densidades de una fuerza de cuerpo, es una propiedad de la sustancia. Entonces vamos a ver. Entonces vengo aquí, por favor, creo el cuadradito,
que vamos a simular. Esto tiene una distancia de 1, 1, 1, como habíamos colocado. Esto tiene de 1 metro. Un metro. Y obviamente tenemos acá 1 metro, 1 metro. Entonces vamos ahora, por favor, para simular nuestro primer movimiento del fluido. Entonces esto es laminar, ¿no es cierto? Laminar. Vamos a hacer que el movimiento se mueva simplemente por efecto de las fuerzas de cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Gravedad es igual a menos 9.8 en J, metros sobre segundos al cuadrado, eso es que produciría, y el otro, obviamente, la diferencia de densidad. Vamos a aislar las superficies superiores y vamos a colocar una temperatura alta en este lado. Voy a colocarle una temperatura, por ejemplo, de 700 grados centígrados y acá voy a colocar una temperatura de 300 grados centígrados. Entonces, estos dos, por favor, esta diferencia de temperaturas debería crear que se caliente aquí, el aire mueva y comience a circular de esta forma. Si está aquí aislado, se comenzaría a mover. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se estaría teniendo una diferencia de temperaturas de aquí y comenzaríamos a ver. Entonces, configuren. ¿Quieren que haga yo o quieren intentar ustedes y luego voy y explico yo? Por favor, señorita Jaramillo. Con usted, profe, por favor. Muy bien. Señor, déjeme ver algún otro voluntario. Señor Camacho. Sí, profe, con usted está bien. No sean cómodos, muchachos. Bueno, vamos bien. Entonces vamos a tratar de correr esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver? Resultado esperado. Resultado esperado. Resultado. Por favor, obtener el contorno de temperaturas, presión y velocidad. Algo nos pasó justamente en la clase pasada que cuando él colocó, me dijo, doctor, no me aparece nada, y era justamente porque era un sólido, entonces no tenía por qué haber ni presión ni velocidad. Ahora sí, porque es un fluido. Entonces vamos a configurar. Entonces, crearon por favor la carpeta en la carpeta que estamos trabajando de ejercicios. La señorita Gallego ya está presente, no le había colocado la presencia. Gracias, profe. Ya, entonces vamos a venir por favor aquí. Descartar. Vamos a venir, por favor, vengo y coloco Fluent. Voy a mi Working Directory, donde estoy trabajando. Entonces, en este caso estoy en dinámica de fluidos y pusimos laminar flow con convección a advección. Aplicar, ok.
Conectémonos a la 1 para mostrarte por Zoom, porque estoy justo en clase ahorita. Ya, entonces vamos, por favor, leemos el archivo, file, el proceso vamos a hacer repetitivo, y va a hacerlo mucho más rápido porque ya hemos hecho varias veces. Entonces vengo a file, read, leo la malla, selecciono la malla en el archivo .mesh. Recuerden que las mallas son como archivo .mesh, los case, que son las configuraciones, son los .cas, y los datos, que son los resultados, se graban como .data. Entonces vengo aquí, por favor, ok, y obtengo esa parte, pongo display, veo la malla, está esta malla muy gruesa, sí, bueno, creo que tenía otra malla más fina ahí mismo, déjenme un ratito, la arreglo mi malla, creo que es como square, estaba más fino. Vengo acá, voy a pegar aquí, rapidito para poder alcanzar a hacer. ¿De cuántos elementos más o menos tiene que ser, profe? Tranquilos, o sea, eso lo que es muy buena la pregunta suya. Esa respuesta es la que ustedes siempre tendrán que darme. O sea, cuando ustedes corran una simulación, muchachos, una simulación sin análisis de independencia de malla no vale. Entonces, no obstante, para las clases podemos utilizar cualquier malla, pero ustedes siempre, muchachos, siempre de eso. O sea, un análisis de independencia de malla es fundamental. O sea, es siempre es de suma importancia. Entonces voy a cargar, ustedes lean tranquilamente cualquier malla que tengan, no se preocupen. Ah, es que sí tenía de diferentes tamaños, por eso. Entonces dice la intermedia que tengas. Creo que tengo unos, qué sé yo, unos 500, 1000, ya está bien, de más está bien, tranquilo. Entonces aquí está una malla más fina, entonces tenemos le voy a activar, por favor, como en este caso, uno de los aspectos más importantes es la gravedad. Activo la gravedad, le coloco esto es en menos 9.8. Coloco aquí un model. Vamos activamos por favor la energía, que es la ecuación de la energía. En viscosidad va a quedarse como laminar. Entonces aquí tenemos los modelos, ¿no? Entonces vamos a dejarle como flujo laminar, no vamos a activar ningún modelo de turbulencia. Las próximas clases ya activamos modelo de turbulencia y comenzamos a discutir más esas configuraciones al respecto. No se preocupen, a medida que vamos avanzando ustedes van a darse cuenta que su experticia en el manejo del programa, su experticia al hablar de estos términos va a mejorar y al final del curso ustedes van a estar muy conocedores de esta temática. Su sapiencia va a ser excelente. Entonces hemos activado este modelo. Vamos a materiales, por favor. Vamos a dejar como que sea aire. Muchas gracias, nadie me dijo, pero esto no me olvidé de indicarles. Esto tendría que colocar aquí que esto es aire. Entonces vengo aquí, por favor, a la siguiente opción. Todas las partes de aquí trato de ir configurando casi todas. Entonces en el CellZone voy a ingresar aquí, se les va a desplegar lo que dice CellZone. Como nombre está sólido. Eso no es el problema que esté como nombre. Pero tipo, eso vamos a cambiarle porque está como sólido. Entonces el tipo que nosotros vamos a colocarle es fluido. Entonces ahí se despliega la opción y dice ¿qué material? Aire. ¿Estamos? Sí. Entonces, muy bien, si estamos en esta parte, vamos a la siguiente opción. Habíamos colocado que en la superior e inferior tiene que estar aislado. Entonces, voy a iniciar configurando esas. De inferior vengo aquí, para aislar esa superficie yo vengo en Edit, está como primero, como característica debe estar tipo wall. Aún en cambio no hemos iniciado con insertar fluido, o sea, vamos avanzando. Todas están como wall, entonces vamos a analizar simplemente el movimiento del fluido, pero aún no vamos a ingresarlo. ¿Por qué? Porque hay que saber configurar esas propiedades también. Entonces, en el inferior coloco Edit, veo que está en Momentum, no configuremos nada porque no está cambiando el movimiento, tampoco existe un deslizamiento entre eso, entonces vamos a dejarle esa parte. Entonces el modelo térmico, aquí en cada una de estas ventanitas se les va desplegando cada uno de los modelos, porque tengo momento, térmico, especies, DPM, etcétera, etcétera. Entonces en térmico
pongo flujo de calor, verifiquen que aquí esté 0. Entonces, si está 0, significa que eso está aislado. O sea, el flujo de calor 0 es aislamiento. Superior, térmico, ok. Estamos, entonces ya está configurado superior e inferior. Entonces vamos, por favor. Me decía alguien, no le escucho, por favor. No habría que también cambiar el material. Exacto, le cambiamos, fíjense aquí cuando puse Cell Zone, es que por material ya está por default creado el aire, que es aquel que vamos a utilizar. Entonces ya está creado por default. Entonces, cuando dice aquí los Cell Zone, vamos en sólido, le cambiamos de aquí, seleccionamos sólido, le cambiamos a fluido, y en Edit, ustedes ven que por material me aparece el aire, porque es lo único que está creado para fluido. Ya, listo, gracias. Ya, entonces vamos por favor a derecha. Colocamos aquí, dijimos que vamos a colocarle de temperaturas, derecha me parece que, derecha le colocamos, veámosle en mi esquema. 300. 300, vamos a colocarle aquí, gracias, venuda térmica, colocamos temperatura fija, 300 grados que había estado colocado ahí. Y en el otro, por favor, vengo a derecha, izquierda, perdón, izquierda, térmico, 700 grados. Temperatura, 700 grados. ¿700 Kelvin o 700 grados centígrados? Lo coloqué como Kelvin, me parece. Sí, coloquémosle como Kelvin. Gracias. Como Kelvin. Estamos. Entonces ahí sí está ya configurado. Vamos a ver vamos a ver por favor la parte de los métodos. Revisemos que todo esté en second order AdWin por una difusión que existe. Siempre coloquemos second order AdWin. O sea, hay una difusión. ¿Qué quiere decir una difusión que se crea? A veces, como está moviéndose el aire, entonces yo tengo una temperatura aquí, por ejemplo, de 10 grados. Está moviéndose el aire aquí 10 grados y acá tiene de 20. ¿Cuánto debe ser la temperatura en el centro? Dígame alguien, por favor. Si tengo aquí, viene el aire así. Entonces aquí tengo a la entrada 10 y a la salida tengo de 20. En el centro, ¿cuánto debería ser en la celda? Un valor, dígame cualquiera, por favor. 15. 15, ¿no es cierto? Un valor promedio. ¿Saben lo que suele pasar en estas discretizaciones? Es que tengo 10, tengo 20 y acá me aparece 25. Entonces, esas discretizaciones que vamos a ver más adelante pueden traer en problemas de difusión. En esto, 10, 20, aquí debe estar 15. No, el programa me calcula la discretización, me da aquí 25 por el modelo matemático. Entonces, esos son problemas que no se aplican mucho para esas discretizaciones para los casos de mecánica de fluidos. Entonces, a pesar de estar la opción, traten de no usarlo. Por esa razón ¿estamos? Vamos aquí, por favor, a control monitor residual. Venimos de aquí, colocamos, cambiémosle a un residual de hasta 10, si pusimos doble precision, yo creo que no habría problema. Vamos a crear una variable para monitorear que llegue al estado estable. Entonces definimos una variable, coloquemos, ¿qué quiere monitorear? Por favor, le escucho. Señor Hernández. La presión, profe. Presión, perfecto. Entonces, ¿con qué función monitoreábamos? Calculábamos, por favor, de lo que les expliqué. ¿Con qué función matemática calculábamos de las que están aquí? Con el Surface. Muy bien. Surface Report. ¿Cuál es? Muy bien, perfecto. Calculamos con ese que ya les expliqué. Multiplica la variable por el área, suma todos los que tengan alrededor y divide para el área dándoles un promedio, dándoles un valor. Entonces colocamos aquí average weight, creemos un punto. ¿Dónde monitoreo, señor Hernández? En la mitad estaría bien. ¿Cómo está bien? Entonces pongámosle aquí centro. Ok, create. Pongo aquí, por favor, centro.
pongamos que me muestre, que me dé el gráfico para poder analizar, que me plotee cada frecuencia, cada uno, que me incluye la consola, perfecto, y vamos a llamarle presión. Está aquí como presión, me dijo el señor justamente, presión total, ok. Entonces está listo, todo configurado, muy bien, presión, listo, vamos, listo. Vamos aquí, por favor, close. Vamos por favor, vamos a crear, por favor, el siguiente caso. Ustedes van a venir aquí a una partecita que me voy a mostrarles donde dice Boundary Conditions. Aquí dice Operation Condition. Sí, me olvidé mostrar eso, discúlpenme. Vamos a regresarnos a Boundary Condition, Operation Condition, y aquí les aparece las condiciones. Entonces, la presión atmosférica es de 101.32 kilopascales. Ustedes configuran aquí la presión atmosférica, o el Operation Pressure, ¿sí? Entonces está activado la gravedad, ok. Vamos a monitorear ese resultado del presión file. Y que me dé cada iteración, muy bien, me va a dar cada iteración el resultado. Venimos aquí, por favor, donde dicen monitoreo, report file, hago clic, verifico el archivo, me dice que me va a dar cada iteración, me va a mostrar en la consola. Entonces, la variable presión. Ok, listo, estamos. Venimos, si estamos listos, venimos, por favor, verifico que esté prendida la gravedad, que suele ser, es un problema que se va a olvidar de las personas. Está como 9.8 metros sobre segundos, que es aquel que predeciría el movimiento. Si ustedes no colocan aquí la gravedad, no van a ver movimiento del fluido, porque no hay una fuerza externa que lo produzca. Entonces vamos aquí, por favor, inicio la solución. No me indica problemas. Vengo aquí, por favor, corramos 10 iteraciones. Profe, ¿el residual de cuánto le puso? Disculpe. El residual le coloqué el residual de por 10 déjeme verle. No, creo que le bajé a 8 o a 10, no me acuerdo. Como estábamos en doble preciso, dije, en uno podía ir a menos 10. Ya. Entonces ustedes ven ahora, ¿se acuerdan, muchachos, que nosotros nos aparecía antes solo el residual de la energía? Ahora nos aparece el residual de la energía, aparece el blanco continuidad, aparece un rojo de la cantidad de movimiento en X y en Y. Estamos, entonces la solución, fíjense, paró por el número de iteraciones, más no convergió. A pesar de que la energía se encuentra abajo, no les da la solución. Pónganme mucha atención, muchachos. No les da solución porque no todos alcanzaron el objetivo. ¿Por qué? Vamos a ver, en los residuales, como me preguntaba la señorita, vengo aquí en residuales y dice que la continuidad debería llegar a por 10 a la menos 3. Y ustedes pueden darse cuenta que aún no ha llegado, está en por 10 a la menos 2. En X y Y, continuidad está bien, pero continuidad está en por 10 a la menos 12. En cambio que el X, perdón, el momento en X y en Y, estos están por 10 a la menos 2, yo le configuré por 10 a la menos 3. Entonces, por eso es que aquí la solución paró por el número de iteraciones, más no paró porque me diga que convergió. Voy a darle 100, por ejemplo, para que corra más. Calcular. Entonces, aquí dice, aquí calculó y me da, y llega al caso de que aquí ya llegó. O sea, cumplió la condición de convergencia y me muestra. Entonces, vamos a ver, por favor. Entonces, ahí sí cumplió todos los residuales. Voy a verificar la gráfica que se pide. Contorno. Pongo presión estática total. Apply. Aquí se va a ver un distributivo de presión. Vamos a ver, por favor, velocidad. Ustedes ven aparecer tranquilamente la velocidad. Aunque este gráfico de velocidad está un poquito extraño.
temperatura. Tiene que verse así. Es que por la diferencia de temperaturas que creen me quedó esta gráfica. Entonces ustedes ya ven tranquilamente aparecer los contornos sin ningún inconveniente. ¿Estamos? Vamos a verificar que el flujo de calor se mantenga. Vamos a report, por favor. Veo flujos y calculo los flujos de calor. Total. Entonces me dice que está 1 por 10 a la menos 11. Entonces es un flujo súper bajo. Esto está bastante bien. Profe, una pregunta. ¿En qué iteración le convergió usted? No, va a diferir dependiendo de su malla. Pero a mí me da súper bajo. Incluso me voy a animar a repetir por una razón. Dígame alguien, ¿con qué precisión tengo doble precisión? ¿Con cuántos decimales? 14. Ya. ¿De cuánto tengo el residual aquí? Un poco más de 14. Tiene un residual menor que el límite que yo le configuré de precisión. Entonces es el resultado del que me da problemita. Por eso es que me animo a repetir. Entonces voy a repetir nuevamente la simulación. ¿Por qué no dejarle correr tan abajo? Y voy a correrle, por favor, Run Simulation 10, calcular. Override 10. Entonces, vamos a ver aquí. Tengo aquí esta velocity. Display. Es que estoy haciendo vectores. Display. Ya, ahí está viendo tranquilamente el movimiento del fluido. Vamos, si quieren, a cambiar un poco las temperaturas. Voy a hacerle, denme un segundito, vengo aquí a Boundary Conditions, izquierda. Entonces voy a grabarle como 600. Apply para que pueda analizar la propiedad. Y le pongo iniciar nuevamente. Inicié, ok. Le corro la simulación 10 iteraciones. Room. La presión no cambia aquí. El residual estamos bastante bajo. Corramos unos 10 más. Perfecto. Vamos a ver el contorno. Se mantiene más o menos ahí. ¿Estamos? Entonces pueden dar cuenta cómo se da el movimiento del fluido en esta partecita. Vamos a ponerle una temperatura mayor si desean. Voy a colocarle acá el velocity. Un ratito. Voy a ver para ver los mapas. Presión. Aquí estoy sin lentes y no veo. Presión. ¿Cómo se va el distributivo de presión? Muy bien, vamos a ver acá. Entonces, si quieren guardar el resultado, pongo File, Drive y le pongo como Case and Data. Entonces ahí guardo el caso y guardo caso 1. Guardo el caso y los resultados. Entonces, por favor, verifiquen que todos tengan esto. Profe, ¿qué temperatura le cambió a 600? La más alta. Si quieren, sigan modificando, ¿no? Para que puedan ver sobre la influencia, si desean. Hasta eso tienen 2 minutitos para que puedan verlo. Analicen tranquilamente, que les quede muy claro
cómo correr esto. 600, voy a colocarle aquí 900. Izquierda. Derecha está como 300. Superior está como flujo de calor 0. Inferior, flujo de calor 0. Perfecto. Izquierda, temperatura en este caso le puse 900 para analizarle. 300, densidad, por favor. Está la gravedad en menos 9. Perdón, 9.8, discúlpeme. Materiales. Vengo aquí a materiales. El aire. Vamos a ver si ustedes desplegamos la propiedad de la que voy a encontrar la propiedad que van a hablar. Densidad, capacidad, conductividad y viscosidad. Son las propiedades que tiene que conocer el programa. Están dados. Si ustedes desean cambiar, ahí los pueden cambiar. Corro esta simulación. Inicio la simulación. Corro. Muy bien, vemos los contornos. Muy bien. Profe, ¿puede mostrar nuevamente su gráfica de presión? ¿Ya alguien tiene algo diferente, por favor? Yo, profe, me salió. Muéstrame usted mejor. Profe, usted creó contorno de velocidad y de presión, ¿verdad? Sí, Ya, como está de velocidad, presión y temperatura. No le veo a un señor Simba. Sí, profe, se quedó colgada. A mí también me salió diferente, profe. Muéstrame. Se le ve. No, aún no estoy viendo la gráfica de la presión. O sea, esta es la gráfica de la presión. No hay problema. Ese es el método por el cual está iniciando. Porque a usted le sale una línea constante. Sí, es que usted tiene como valor inicial, tiene 9000, no hay problema. Muéstrame, por favor, su gráfico de velocidades. No le hice el contorno de velocidades. Sí. A ver, velocidades. Ese sale, profe. Sí, ese mismo. ¿Estamos? ¿Preguntas, inquietudes? Profe, ¿no puede revisar el mío? Me sale diferente la velocidad. Veamos. ¿Ahí lo puedo observar? Sí, ahí hay un errorcito. Ah, no, ahí está. Ahí está. A ver. Ya. Ya, por favor, tienen 2 minutos para que puedan revisar que todos hayan logrado sacar su resultado. O sea, tengo que hacerle menos número de iteraciones para que no me salga más de
el residual más abajo de 14, ¿no es cierto? Sí, hay que controlar eso porque no se les crea se les crea el programa, ya no está haciendo cosas lógicas. O sea, por un simple análisis, ¿no? O sea, trabajamos con precisión de 14, ¿cómo así tiene el residual más bajo? Entonces puede darles cosas incongruentes. ¿Estamos? ¿Estamos, por favor? Sí, profe. Ya, muy bien. Si queremos ver, por ejemplo, más notorio el movimiento del fluido, ustedes pueden venir aquí a Velocity. Vamos a, en vez de mostrar Velocity, No está compartiendo, profe. ay, qué pena. Ya, vamos a venir a seleccionar, por ejemplo, Velocity. En vez de Velocity Magnitude, vamos a colocarle X Velocity y ustedes van a ver el movimiento, cómo se da el movimiento en X. Y ahí ven más notorio, ¿no? En Y. Y pueden ver ustedes la de String Function para ver cómo está el movimiento. Ya, por favor, tienen 2 minutitos para que me muestren la gráfica XY que pase por el centro, por aquí. Al azar pido a alguien mostrar. O sea, que pase por la mitad para que muestren una variable ahí. Puede ser presión, lo que ustedes deseen. Tienen 2 minutitos, por favor. Profe, ¿dijo un punto o una línea? Una línea, una gráfica XY para ver en la mitad de aquí. En la mitad de Y. De lo que sea, profe, velocidad, temperatura. De lo que deseen, solo con que puedan mostrarme algo. Porque ya cumpliríamos el objetivo, ¿no? Ya. Entonces, por favor, bueno, para cumplir el objetivo, voy a hacer yo un recortar aquí.
Voy a recortar simplemente esta imagen para mostrar. Y voy a mostrar acá. Ya, por favor, muéstrame la gráfica, señor. ¿Quién no? Señor Isa. Ya le muestro, profe. Gracias. Ya. Muy bien. Pero muéstrame uno más interesante, velocidades. Velocidad en X. Ya, profe, perdón, no podía quitar el mute del Teams. El X ya de velocidades. Ujú. Ya. A ver, velocidades. Ahí está, la línea central. Chuta. Bueno, no sé. ¿Qué Ahí, pasó? así me apareció el de velocidades, profe. Sí, está bien. Es que tiene que moverse, sí. Ah, Entonces usted se da cuenta cómo, le moví en el eje, entonces se da cuenta cómo la velocidad va cambiando en función de la posición. Donde tiene la mayor temperatura, usted tiene estos picos. eso. Muy bien. Ya, profe, ya le dejo de compartir. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? Ya. Vamos, por favor. Todos ustedes van a venir a esta parte de aquí. 2 minutitos nomás. Vamos a detenernos en esta parte. Y vamos a venir a esta parte de métodos y cambien estos. A su discreción. Cambien estos factores y al azar muéstrenme sus respuestas. ¿Qué sé yo? Si yo vengo, por ejemplo, ya, este método de discretización es el método con el cual nosotros hemos creado el diferencial. O sea, el diferencial, ¿cómo le creamos le creamos la ecuación, el sistema de ecuaciones. Entonces, ahora solo voy a mostrarles aquí, la próxima semana voy a tener que explicarles un poco más detenidamente de esto. Pero cambien y avísenme por favor, los resultados. Todos corran, nadie debe coincidirme, cambien todos los valores. Yo voy a cambiar, por ejemplo, voy a colocarle aquí Presto, voy a colocarle Quickly, voy a correr aquí la simulación nuevamente, iniciar, corran ustedes sus alternativas y les pido ahorita, por favor. Entonces vengo acá, el contorno, display, y fíjense cómo cambió la velocidad. ¿Puede repetirlo otra vez, profe, por favor? Claro, les decía, van a venirse ustedes a métodos, aquí donde es solución, métodos, y cambien a discreción. O sea, discreción, ustedes dicen, no, yo quiero esta discretización, voy a discutir la siguiente semana, pero quiero que ustedes vayan resolviendo. Que sepan que esto hay. Entonces, cambien. Yo, por ejemplo, le puse presión presto, le puse momentum quickly, energy quickly, es unos métodos, y luego le corre la simulación, y aquí está mi resultado. Voy a ver cada uno de ustedes configura, hay varias opciones. Cambien como ustedes deseen. A discrecionalidad, como digo. Profe, ¿y qué es lo que estamos haciendo cambiando esos métodos? Eso vamos a discutir. Cambien, por favor.
Muy bien. Muéstrame, por favor, dos casos, señorita Jaramillo y señor Silva. Muéstrame los dos. Primero, señorita Jaramillo. Muéstrame qué cambió y cómo le quedó el resultado. Señorita Jaramillo. Ya, profe, ahorita le digo. Ya, muéstrame su contorno. Primero muéstrame qué setió. Muéstrame su método, cómo le configuró su método. Arriba, ahí. Ya le colocó como presto, second order a win y le colocó feed order. Ya, perfecto. Era libre. Muy bien. Muéstrame cómo le quedó su contorno de velocidad. De velocidad, pero velocidad, magnitud. No, pero en el contorno. Me parece que está al final, le tiene para que me muestre. ¿Cómo el contorno? El contorno. Sí, está aquí al final, señorita, en la consola de visualización. Ah, acá. Ahí. En el otro. ¿Dónde está? Entonces en el primero. Creo que Ya, ahí, bueno, vaya a la consola, pero no como gráfica plot, sino como contorno. Ya, ¿le cambió o no su resultado anterior? sí, ¿Qué piensa? que va a depender bastante de aquí, de esta parte de la discretización en los resultados que obtengamos. Muy bien. Señor, vamos viendo. Ese es su resultado. Téngale, todos visualicen, memoricen ese resultado que hemos tenido. Señor Sima, muéstrame usted, por favor. Listo, profe, ya le comparto. Ya puede ver mi pantalla. Aquí están los métodos. Ya, aquí le puso force como body for weight, quickly y como músculo, perfecto. Y le dio, está diferente a la señorita, ¿no? Señorita Jaramillo. Sí, profe. Ya, eso es lo que quería mostrarles. Miren, en la primera clase hablábamos nosotros sobre la importancia de la validación. Las ecuaciones no cambiaron, nadie, absolutamente nadie de ustedes cambió la ecuación, o sea, el modelo matemático, o sea, cambió. Solo cambiamos la discretización, ¿qué es? Como alguien me preguntó. Voy a compartirles un ratito. ¿Ya? ¿Qué es esto de la discretización? Vamos a imaginar que yo tengo el diferencial de la temperatura con respecto a la segunda de esto. Entonces yo puedo, el caso que ustedes más conocen es el que yo digo, allá el diferencial de esto va a ser igual a d de t de x menos d de t de x, ¿no es cierto? Y luego aplico, perdón, esto voy a hacerle aquí directamente, le tengo ti más 1 menos ti menos sobre delta x más menos ti más 1 menos ti menos 1 menos 1 menos ti dividido para delta x y luego finalmente le puedo aplicar una siguiente derivada y tengo ti más 1 menos 2ti más ti más ti menos 1 sobre delta x cuadrado. Esta fue una forma de discretización que se llama diferencia central. Ya, cada uno de los que ustedes vieron ahí, quick, second order, upwind,
First Orden, Agüín, Musto, es cómo se discretiza. Y cada uno de esos métodos, es el método numérico de simulación, cada uno de esos métodos le va a dar un resultado diferente. Ahí muchachos, aparece una variable a considerarse. Es la validación. Nosotros no cambiamos el modelo, nadie cometió, no es que ninguno de ustedes cometió un error, han simulado correctamente, solo que unos y otros tienen un método diferente de simulación. Y eso por lo tanto requiere que exista una validación que me permita a mí determinar cuál de ellos es mejor. ¿Estamos claros? Entonces, cuando ustedes vayan a correr, es necesario hacer esta parte. Incluso cuando existan imprecisiones de sus simulaciones, es ahí donde ustedes tienen que investigar. Ustedes dicen, a ver, yo discreticé la presión por Quickly, discreticé este por tal, y me dio el método perfecto. Ahí es donde ya está la investigación, lo que hacemos muchos de nosotros. Ahí está el corazón. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? O sea, profe, que las otras simulaciones también están correctas. Todos. Lo único que cambia de eso, o sea, en vez de discretizar de esta forma, se va discretizando considerando más puntos, diferentes puntos. Entonces, esta diferencia central, como le dice yo aquí. ¿Se dan cuenta cómo discreticé? Está como diferencia central. Y me parece que sí está en el programa como diferencia central. Entonces, cuando no hay eso, ustedes pueden discretizar de otra forma y pueden ir seleccionando. Entonces, la ecuación es la misma, y todos los casos también. Y esa es la parte investigativa. O sea, ¿cuál de ellos me permite a mí predecir más acertadamente un fenómeno? Ahorita, como lo vemos ustedes, nadie puede decir que su simulación es mejor que el otro, hasta que no exista un elemento comparativo, un experimental, que les diga, no, sí, el caso de la señorita Jaramillo fue más acertado, o el caso del señor Simba fue más acertado, o el caso mío fue más acertado, porque no tenemos un referencial que es la validación. Entonces, necesitamos siempre que hagamos una simulación, necesitamos un punto a tierra, como le llamo yo. O sea, es decir, un comparativo que me diga, de mi simulación, aterrizo aquí, y aquí en esto cualquier parámetro que me dé a mí un indicador de saber cómo está predicho. A veces hay indicadores con muy buena, se diría, con muy buena detalles, ¿no? O sea, puedo tener un contorno experimental, como yo mostré en mi trabajo que les mostré a ustedes. A veces solo puede ser un paramétrico, por ejemplo, caída de presión, temperatura medida en algún punto. Entonces, esos son sus parámetros a decir de que tienen algo para comparar. Y ahí sabremos cuál de estos métodos es el adecuado, comparando con el experimento. Ahorita, todos están bien. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, por favor? Profe, ¿y por qué nos decía usted que pongamos en esa second orden un with? ¿Por qué? Verán, normalmente los más utilizados son Quickly y second orden Agüín. Son para mecánica de fluidos, son los que mejor resultados me dan. No obstante, o sea, vamos a avanzar a casos más complicados en el que ya esta parte podemos ir cambiando para ver cuál me da mejor resultado, pero son los mejores. ¿Qué es lo que sucede? Eso les decía, yo tengo una celda aquí, tengo otra celda acá, tengo otra celda acá. Entonces yo mido aquí la temperatura, el flujo viene así. Tengo aquí la temperatura 1, vale, como he dicho, 10 grados. La temperatura acá vale, temperatura 2 vale 10 grados. Y esta temperatura, como dice la señorita Jaramillo, en la lógica debería valer 15. Así debería funcionar. Cuando yo tengo phase open Agüín, hay un problema de difusión que se produce no siempre. Entonces puede pasarles en algunos casos que ustedes colocan eso y en vez de aparecerles aquí 15, les aparece 25, que no tiene sentido. Entonces esto se produce cuando yo utilizo phase open Agüín para cuando hago movimiento de fluidos. Entonces por eso es que no les recomiendo. Está la opción ahí, para técnicos no da problema, pero en cambio para otros modelos, o sea, hay modelos químicos, etcétera, etcétera, pero para mecánica de fluidos no lo utilicen. Y es esa la razón.
¿Estamos claros? ¿Preguntas, inquietudes? Profe, yo le cambio esas cosas y me sigue saliendo la misma de antes. Debe estar, póngale iniciar. Cada vez que haga un cambio, póngale initiate para que se le resete el resultado. Qué raro, profesor. Sí, le pongo eso de inicial y me sigue saliendo. A ver, muestre. Le vemos la próxima clase para poder, pero a ver, muéstrame un segundito para ver. Oye. O sea, esa es la que ya le cambié y estoy comparando con esta, es la misma. De ahí le Ya. sigo cambiando. Vamos a ahí, póngale en vez de pressure, en vez de pressure y second order, colóquele presto, por ahí un cambio. Listo, vamos a initiate. Ya, iníciele el, ok. Corre la simulación. Sigue siendo la misma. No se le está reseteando el resultado. Póngale iniciar otra vez, deje que configuración esté iniciate. Ya, colóquele iniciar ahí nuevamente. Do you want We want to start the data. Ok. Ya, corre. No, sigue la misma. Ni idea. Sí, tal vez no está puesta la magnitud de la velocidad en contorno. Capaz de eso. ¿Perdón? Vuelve nuevamente. Es que póngale velocidad, el estudio va a cambiar, cámbiale ahí velocidad. Ya, cámbiale ahí. Ah, ya, pay. Estaba comparando lo de Streamline, los Streamline no van a cambiar. Ah, ya, profe, gracias. Gracias. Estamos, mis estimados muchachos, ya, voy a dejarles un deber para el jueves, ¿les parece? Para que no demoremos mucho. Vamos a ir a la ICE. Todos ustedes van a crearme una malla del obstáculo, pero con las siguientes características. Entonces vamos, simulación 2, por favor, que ya no voy a alcanzar ahora, tendré que mostrarles el día jueves. Vamos a venir, simulación 2. Sí, entonces, vamos a correr, es un flujo laminar. Flujo laminar y con convección advección. Convección advección. Entonces, ¿qué necesito? Vamos a correr un obstáculo, un círculo o un cuadrado. El que ustedes escojan lo hacen ustedes, el otro lo realizo yo. Círculo o cuadrado, muchachos, van a hacer ustedes para el jueves. Círculo, profe. ¿Ustedes hacen círculo? ¿O yo hago el círculo? Nosotros hacemos. Ya. ¿Se acuerdan la opción que les enseñé en la telaraña? No se olviden de ese, ¿sí? Entonces yo hago cuadrado. Entonces vamos a hacer ustedes, por favor, vamos a venir, van a hacer la siguiente malla. Tenemos un círculo. Este circulito voy a hacerlo un poquito más pequeño. Este circulito de aquí. Vamos a colocar estas dimensiones. Este de aquí, por favor, este circulito. Este círculo, aquí es, siempre tengo problemas con esto, discúlpeme. Este círculo tiene un diámetro coloquémosle de 10 milímetros. De aquí a acá, van a colocarle por favor al centro, va a ser una malla un poquito grandecita, de 10 milímetros, ¿no? Acá vamos a colocarle de 1 metro. Y de acá a acá, vamos a colocarle de 1 metro. Estamos, de aquí al centro, por favor. Vamos a colocarle simplemente de 0.5
3 metros y de 0.3 metros. Mucho está que voy a colocarle de 0.6 aquí y acá coloquémosle de 0.5. Ya, estamos, esa malla por favor, estructurada. Profe, en el círculo tenemos que quitarle esa parte, o sea, tiene que estar hueco. Claro, tiene que estar vacío, ¿no? O sea, la malla es solamente lo de aquí. Aquí esto es vacío. Ya, profe. Ya, por favor, me envían eso, les voy a crear en el aula virtual, me envían ese archivo y yo utilizo, abro al azar las mallas para utilizar. ¿Estamos claros? Con bastantes nodos, profe. Con que tengan unos máximo 50,000. Ya, gracias. Profesor, le mandamos. Eso es verdad. Bueno, máximo 50,000. Por favor, ¿qué es lo que tienen que ustedes cambiar? Recuerden, van a crear aquí el bloque del otro, crean el bloque de aquí, crean el bloque de acá, crean el bloque de acá y después de eso sí vayan haciendo las opciones que les di de poder configurar distanciamientos entre este y entre este. ¿Para qué? Acá pueden haber elementos alejados, o sea, elementos grandes, pero aquí alrededor deben haber elementos finos. O sea, aquí les van a quedar una cantidad de elementos, verifiquen que haya proporcionalidad en esto. ¿Estamos? Bueno, profe. Ya, entonces eso por favor es el deber, les voy a crear en el aula virtual en este momento, como estoy de tiempo, antes que luego se olvidan y no les creo los deberes. Estamos a 2 minutos, perfecto, vamos al aula virtual. Ustedes todos me envían esa malla, crean en el aula virtual para poder trabajar. Entonces ese día, el jueves que tenemos una horita, corremos la simulación con su caso, ¿sí? Yo creo que, como les he dicho, o sea, ustedes están ya en la capacidad de hacer esa malla. La malla ya más o menos, no es tan sencilla, por eso estoy contento con ustedes. Acá me toca crear difusión de calor. Déjenme un ratito, voy a crear aquí el flujo laminar. Déjenme un ratito, voy a cambiar. Ya les cambio. Bueno, ya les configuro iguales. Flujo laminar. Flujo laminar. Entonces, de todas maneras, ya les voy a subir todas las presentaciones, todas las grabaciones. Eso me quedo haciendo despuesito. Les creo aquí tarea. La tarea. Elaborar una malla 2D del flujo alrededor de una esfera. ¿Estamos? Entonces, por favor, la fecha sería para el día, cuando eso es, mañana es 23. Mañana es 23, ¿no? Entonces no alcanzo a ver nada. Sí. A la medianoche tienen tranquilamente una cruz de ganas, se van a amanecer. 23 a la medianoche. Una cosa me falta indicarles. Ahí estoy mal, aquí voy a colocar, tienen que entregarme esas desde hoy, que tranquilamente el 23, eso a las 23 horas, 59. Un ratito nomás le robo de su tiempo, dejemos, porque falta una cosa que me olvidé indicarles. 23, ok, apply. ¿Pasas hasta mañana? Sí, pero era hasta medianoche. Porque como tengo la clase a las 7 de la mañana, ese es el problema. Entonces, ya saben una cosa, por favor, cuando configuren las condiciones de contorno, al inferior de aquí abajo,
al inferior, ¿se acuerdan cuando estamos configurando? Al inferior de aquí y al inferior de acá les pueden llamar wall, si desean. Esos son wall. Pero, por favor, a estos de aquí, al de aquí, le vamos a llamar como, hay una opción que dice ahí, Velocity Inlet. Y el de acá, por favor, como Pressure Outlet. ¿Estamos? La malla, créelo así, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda que alguien no puede hacer esto? Si alguien tiene esa inquietud, ¿alguien no puede hacer el deber, por favor? Ya. Profe, ¿le va a subir las instrucciones del deber al aula virtual o para hacerle un pantallazo ahorita? A ver, tómele en el pantallazo, pero ya va a hacerlo bonito para subir. Sí, voy a hacerlo ahorita bonito. Me quedo unos 5 minutitos y les subo y les mando al grupo de WhatsApp también. Listo, profe, gracias. Ya, si alguien no puede, por favor. Muy bien, entonces espero que todos puedan, muchachos. Nos vemos el día jueves a las 10 de la mañana con esa malla y yo abro los archivos para ver que estén bien. Califico ese dato, no si alguien no puede, alguien esas mallas no puede utilizar, pues sería terrible. Una buena semana, muchachos, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.